Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Manuel Felipe. 10 artistas venezolanos, 10 artistas que se refieren en este caso a las artes plásticas, se van a reunir en una interesantísima exposición organizada por la Galería Mochuelos Arts, ¿no?, de Caracas, que va a reunir a estos artistas que representan pues las tendencias más importantes del arte, de las artes plásticas venezolanas a lo largo de los últimos años. Y ahí hay figuras, pues, digamos, emblemáticas, sobre todo con un toque muy importante con el tema del cinetismo, que como sabemos, pues, identificó internacionalmente a grandes figuras, ¿no?, venezolanas, a grandes pintores venezolanos. El cinetismo es literalmente venezolano. Claro, figuras como Jesús Soto, el caso de también Francisco Narváez, bueno, y sin duda alguna, pues, otros pintores, Juvenal Ravelo ya en los últimos días. Pero se está haciendo esta exposición donde se incluyen pintores de todas, digamos, expresiones de todos los movimientos pictóricos que han ocurrido en Venezuela, de tal manera de que es, aparte de la exposición, es una manera de adentrarse y de profundizar el conocimiento sobre lo que ha sido en las artes plásticas en el país. Y los artistas plásticos. Y los artistas porque plásticos. Es que nosotros tenemos que enorgullecernos realmente de la playa de artistas que hemos tenido, que tenemos y que seguiremos teniendo, porque hay mucha gente formándose, muchos muchachos formándose que realmente están dando la hora en artes plásticas, y bueno, en todo tipo de tendencias, pero básicamente las artes plásticas, ¿no? Ahora, lo importante de todo esto es ver, Manuel, qué actividad tan dinámica tienen las galerías en Venezuela, tanto las de vieja data como las nuevas, las que son más nuevas en el tiempo, pero realmente tiene una actividad muy importante y eso ha contribuido también a estimular mucho a nuestros talentos, a nuestros artistas, y eso es una de las tareas que se ha impuesto Mochuelo Art, que está organizando esta exposición tan bella de estos 10 artistas en donde hay viejos y nuevos, y del medio. O sea, hay toda una variedad de artistas que nos da un poco la idea de no solamente lo que ha sido el arte plástico en Venezuela, sino la forma como ha repercutido en tantos lugares del mundo, especialmente el arte cinético, ¿no? Entonces vamos a tener a continuación a Soraya Gabaldón, que es justamente la directora de Mochuelo Art, con nosotros aquí en La Hora Clave. Regresamos con La Hora Clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral Hora Clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, Soraya Gabaldón. Soraya es directora de Mochuelo Art. Bienvenida. Muchísimas gracias. De la Galería Mochuelo Art, pero además Soraya es de la casa, aunque tenga tiempo que ya se fue. Pero eso no se olvida, ser productor no se olvida nunca. No, ella fue productora aquí, tremenda productora además. Hasta estuvo al aire en un programa un tiempo, ¿te acuerdas? Sí, también, de espectáculo. Bueno, así que ella es de nosotros, pues. Y del arte. Y del arte, claro. porque ahora se metió empresaria artística. ¿Cómo es que la llaman? ¿Curadora? ¿Cómo es que la cosa? No, lo que pasa es que en mi caso, yo siempre he sido promotora cultural. Y después se dieron las cosas y monté una galería. Pero yo siempre me he dicho que soy una promotora cultural, realmente. Además que su esposo es Jorge Dajer, que es un muchacho, bueno, ya no es tan muchacho, pero es un joven artista de esos que Venezuela, de verdad, se debería dar con una piedra en los dientes de tenerlo. Que tenemos bastantes artistas. Así muy es. buenos. Bueno, hablarnos un poco de eso, porque yo sé que tú estás promoviendo una exposición que se llama Las Formas del Arte. Cuéntanos un poco qué es y qué son esas formas que van a poner allí. Bueno, las formas del arte básicamente es la unión de 10 artistas que hicieron su carrera en Venezuela. Muchos venezolanos que están tanto en pintura como en escultura y que de una u otra manera han marcado una pauta en nuestro país. Estamos hablando de maestros como Francisco Narváez, como Jesús Soto, como Mateo Manaure, Gaudí Este, que es una escultora venezolana importantísima, y también, digamos, una nueva ola de artistas. Eso te iba a decir, porque lo que acabas de mencionar son cuartos bates. Sí. Pero le siguen otros cuartos bates que digamos que no tienen la edad de aquellos. Que ya vienen pero posicionando. Que ya vienen posicionando y ya agarraron el bate. Que estamos hablando de Jorge Dajer, Eduardo Agelvis, Oscar García Segui, Jorge Payarés,
pues, y por supuesto José Campos Viscardi, que digamos que Campos Viscardi Está está en en el la mitad, medio, está en la exacto. mitad. Están en between ahí. Está en la mitad, exactamente. Ahora, Y Jorge Salas, que se me olvidó también. cuéntanos un poco sobre eso, Sí, cuéntanos. esas obras que van a exponer allí. Sí, bueno, actualmente están en galería. Quisimos buscar, digamos, cosas muy interesantes de cada uno de ellos. Por ejemplo, si vamos a hablar de Jesús Soto, tenemos una serie muy interesante. Él en el año de 1969 creó unas cajas, que las cajas se llamaban Hayalay, eran más o menos 300 cajas. Esas cajas eran un homenaje a ese deporte vasco. Entonces, esas cajas tenían 9 obras. De allí tenemos 3 obras. Nos pareció muy interesante colocarlo. Y eso es buenísimo, porque a la hora de la verdad, si vas a poner un penetrable de Soto, necesitas un Sí, espacio necesitas demasiado un grande. espacio, sí. Claro. Bueno, lo que pasa es que Soto quizás nos ubicamos mucho en esas obras en gran formato, pero las pequeñas son tan bellas. Eso y es de verdad lo- que lo- estas lo que me cajas, produce curiosidad, esa estas parte. cajas que tenían esas 9 obras eran tan interesantes. Pero alejando un poquito a Soto y yéndonos un poquito a Narváez, por ejemplo, en Narváez en el año 1970, 1971, él desarrolló pues digamos, estaba en una etapa interesante que se llamaban los volúmenes. Recordemos que Narváez, que viene de Margarita, él trabajaba mucho lo que era la talla en la piedra de Cumarevo y en la Eso era talla maravilloso. y en la piedra de Araya y también en la madera. Entonces tenemos 5 volúmenes que realmente son fabulosos porque tú ves la talla directa. Ahí él se está alejando de la parte figurativa, Claro. que es lo que estábamos acostumbrados de la obra de Narváez. Y así poco a poco. Hay una historia muy interesante porque tenemos una silla de Campos Viscardi, pero es que esa silla nace porque hace muchísimos años hubo un proyecto con una mueblería que se llama Mari. Ellos buscaron varias sillas, las intervinieron entre varios artistas, hicieron una subasta y eso fue a unos fondos de una organización para niños con síndrome de Down. A raíz de eso, Campos Viscardi hace una silla para él. Entonces, esta silla es la que nos presta ahorita para la exposición. Qué bueno. Y es bien interesante porque viene de una historia muy bonita. O sea, que esta exposición no es solamente las obras que No, uno muy conoce, sino interesante. cosas, No, tiene la historia. cosas que están sacadas del desván de la historia de cada uno de ellos. Sí, ¿Y sí. de Cruz 10 tienen algo? Sí, no, de Cruz 10 no tenemos ahorita. Por ahora no. Y Mateo Manaure. De Mateo Manaure tenemos, bueno, Mateo es muy conocido tanto primero en la parte figurativa, luego en la parte abstracta, pero tenemos las columnas policromadas. Tenemos que es una cosa Fue un innovador bellísima. Mateo siempre, ¿no? Siempre Sí, estuvo a Mateo se le asumiendo atribuye- cada etapa, ¿no? Sí, a Mateo se le atribuye traer todo lo que es la parte del diseño gráfico al país. Claro. Y fue uno de los pocos artistas que tuvo galería en ese momento, que se llamaba Imagínate. Cuatro Muros, si no me equivoco. O sea, la competencia tuya hoy en día, pues. Sí. Menos mal que Mateo no está, si no sería la competencia directa. Mira, ¿y qué otro Alejandro tiene? Otero, Alejandro Otero. ¿De Alejandro Otero tiene? No, tenemos ahorita, les voy a contar lo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, hablamos de Soto. Pero también estamos hablando como referencia, ¿no? De grandes bueno, pintores. Sí. No, porque es que nos está oyendo mucha gente y la gente en ese sentido tiene preferencias muy variadas y de repente hay ahí un gancho que le dice algo a uno y al otro no, etcétera, Claro, ¿no? bueno, fíjate una cosa, en las formas del arte, y el título lo habla un poquito, era justamente eso, buscar entre varios artistas de diferentes tendencias, irnos desde la parte realista, hiperrealista de Jorge Dager, pasar por la parte, digamos, más geométrica de Mateo Manaure, irnos a la parte del pop art, que lo estaba agarrando Jorge Salas, el maestro Jorge Salas, irnos a la parte del surrealismo, quizás de Campos Viscardi, y bueno, irnos quizás a la parte cinética de Soto. Entonces, la forma del arte es como una unión entre todos esos artistas que tenían diferentes tendencias y podían como haber una comunicación entre obras, entre una obra y otra obra. O sea, era insólito cuando... Pero ¿cómo sabe esa sincronía? Porque son bien distintos. Bueno, son distintos, pero fíjate una cosa, nosotros, por ejemplo, nos pasó cuando estábamos haciendo los montajes, teníamos aquí un volumen, una piedra tallada del maestro Francisco Narváez, y justo detrás estaba una obra de Soto. Y tú la veías y había una comunicación, las líneas, era impresionante, las líneas que teníamos aquí, te estoy hablando del 1970, con lo que se estaba presentando atrás, totalmente cinético del maestro Jesús Soto. Tienen que irla a ver. Y claro, no, es lógico, estamos aquí haciendo como un abreboca, ¿no? Para que sientan eso. Claro. Ahora, hoy por hoy, no solo hablo en el nombre de la galería, sino a nivel de todo el movimiento que está pasando aquí en Venezuela. Nosotros tenemos grandes artistas importantes digamos, en todas las tendencias. Eso es Por importante. ejemplo, si nos vamos al cinetismo, por supuesto, tenemos que hablar de Cruz 10, tenemos que hablar de Soto, tenemos que hablar de Alejandro Otero.
Si nos vamos en la parte figurativa, por Y supuesto. de Juvenal Ravelo, ¿no? De Juvenal Ravelo también, que En ahorita, este está momento, haciendo, claro. que ahorita está haciendo obras maravillosas. Incluso acá hace poco hizo una en la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, Ahora, Soraya, ustedes tienen Mochuelo. Mochuelo es una galería, bueno, relativamente nueva, ¿no? Es Sí. una galería Aquí nueva. estuvimos cuando comenzó, ¿te acuerdas? Exacto, Sí. cuando comenzó y además han hecho una labor increíble promoviendo artistas jóvenes, ay, sí. de los que realmente hacen arte, ¿no? Porque hay unas cosas por ahí medio extrañas que uno no las entiende. Lo que pasa es que a Pero veces hay cosas que no hacen, entendemos. lo que realmente hacen arte, ¿no? Y yo lo que quería era preguntarte un poco cuál es sobre todo que tuviste la pandemia atravesada. Sí, sí, sí. Que sí, sí. eso tiene que haber sido una cosa tremenda, lo fue para todo el mundo. Imagínate, para una galería de arte donde se supone que tiene que ir gente y tiene que estar Sí. constantemente. Ahora, ¿cómo es el balance de tu experiencia de estos años? ¿Ya tienen cuánto? ¿5 años ustedes? No, tenemos menos. Nosotros Menos. arrancamos un 29 de noviembre y 4 meses después vino la pandemia. O sea que tienes 3 años, digamos. Quizás menos. O menos. Bueno, Quizás menos. Pero hay que ver lo que suena y lo que has hecho. Bueno, lo que pasa es que yo te voy a La decir una verdad. cosa. Yo no sé si en todos los gremios es así, pero la gente que le gusta el arte lucha por el arte hasta decir basta. Claro. El gremio del arte nos han dado muy duro. Fuimos el último en abrir. Cuando se dio la pandemia, fue un día, o sea, declaran la pandemia un día antes de nuestra segunda exposición. Entonces nosotros nos quedamos como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir. Por supuesto que nosotros dependemos del público que va a la galería. Ustedes también se fueron a la internet para Sí, para esas claro, cosas. claro. ¿Cómo fue esa? Ahí sí la productora se puso las pilas, como dicen. Claro. Bueno, fíjate, nosotros cuando se montó el espacio, yo venía de la parte de televisión, y tú lo sabes. Y yo decía, bueno, aquí vamos a entrar al mundo del arte, pero no vamos a entrar al mundo del arte que la gente vea esto y diga, ay, qué bello. No. Vamos a decir a la gente quién es esta persona que está haciendo esto. Entonces, ¿por qué nos fuimos a la parte del internet? Porque no es solo saber ver una obra de Soto y decir, ay, qué bella, qué linda. No, es saber también quién es Soto. ¿Por qué Soto llegó a eso? Claro. Entonces, eso es muy importante y eso quizás es una cosa que no es que nos diferencia del resto, pero sí sentimos que nos da más impulso. ¿Por qué? Porque si de repente llega y nosotros estamos exponiendo esta obra, sí nos interesa saber quién es este artista, qué hizo esto, qué es todo lo que está alrededor para llegar a esto. ¿Por qué? Porque a la gente también hay que educarla. ¿Por qué también hay que educarla? Porque de repente si llegan y van a una exposición y ven una taza, ellos sepan interpretar No, pero es que esta taza es parte no de la es cultura parte. general. Cuando tú vas a una ópera, tú tienes que saberte un poco cuál es no es que te vas a poner a oír y te parece lindo como cantan, sino tienes que saber la historia, tienes que saber quién es el Claro. compositor, tienes que saber cada uno de los cantantes Claro. líricos, de dónde salieron, Y cómo se es que formaron. es que además de todo eso, nosotros tenemos artistas muy importantes. Artistas que en una época se prepararon en París y también se prepararon aquí en Venezuela. O sea, no es hablar solamente, o sea, disculpa que me desvío un poco, pero No importa. mucha gente de repente empieza a hablar de Cruz 10 porque, ay, mira, yo me tomaba la fotografía. No, en el aeropuerto. No, eso no es así. O sea, uno tiene que investigar de nuestros artistas, saber de nuestros artistas qué han hecho en todas las tendencias, porque hay para todos los grupos. O sea, y para todos los gustos. Y además Tú eres aprecias mejor una obra. muchísimo Cuando más. tú conoces quién es el artista, cuáles fueron sus motivaciones, cuál es su historia, tú de verdad que te metes mucho más en la Totalmente. obra. Cuando tú te pones a estudiar la vida de Francisco Narváez y tú dices, pero Dios santo, él no estaba buscando otra cosa. Él estaba en Margarita y lo que había era la piedra de Cumareo. Y él empezó a agarrar esa piedra y la empezó a tallar. Y después de ahí empezó su camino a ser diferente. Él de repente la empezó a tallar, después hizo algo figurativo, después se fue hacia algo de bloques y después se fue a algo, como digamos, más abstracto. En fin, o sea, hay que estudiar, hay que aprender de ellos y nosotros tenemos muy buenos artistas. Y Tremendo. claro, yo hablo en el nombre de Mochuelo, pero realmente todo nuestro gremio se está preparando cada vez más. Y es verdad, sí, nos ha sido muy cuesta arriba y todo eso porque es el tema de la pandemia, es el tema de que muchos de nosotros hacemos eventos y esos eventos no pueden ser tan amplios. No, y lo interesante de la pandemia también desde el punto de vista de los artistas, digamos, plásticos, es que si tú te pones a ver un deporte, de repente no podías practicar, pues cerraban los clubes, te cerraban esto, no podías juntarte con la gente. Exactamente. Pero un artista de estos, en la soledad de su casa, pudo seguir produciendo durante todo el tiempo de pandemia. Sí, pero fíjate una cosa, también el artista necesita, tú puedes estar en tu taller produciendo, pero tú a la larga tú también necesitas exponer. Ah, pero por Tú supuesto, necesitas mostrar claro, al público, claro. eso es muy importante. Entonces, es verdad, también muchos artistas me preguntaban en la época de pandemia, me decían, Soraya, ¿y ahora qué hago?
¿ahora qué hago? Ahora como que las ventas no están tan buenas. Yo le decía, bueno, siempre estaban esperando un momento Exacto. para ustedes poder inventar otras Bueno, cosas. produces y cuando se acaba la pandemia, pues Claro. entonces expones. Y además otra cosa que es muy cruel, pero lo voy a decir, cuando se mueren los artistas, queda un legado a veces en la familia o en la fundación de cuadros que se hicieron que no se vendieron o de obras que no se vendieron. Y esas obras después pasan a ser parte de un museo. O sea, el artista, en época de pandemia, también muchos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a reinventarnos. Vamos a Claro. hacer lo que no hacíamos por el trajín del día a día. Las mismas galerías se pueden reinventar y entonces Las hacen galerías se exposiciones, exposiciones a través de Cuéntanos internet, eso, online. Yo creo Bueno, que, no, bueno, yo Soraya, creo que eso. las galerías se reinventaron. Muchas de las clásicas, nosotros veníamos de, yo porque venía de los medios, y ya yo tenía la idea siempre, la parte de los videos y todo eso, pero las galerías eran unos lugares donde la gente iba a la inauguración y listo, y ya, y quizás había un conversatorio, pero la parte, digamos, del Instagram, la parte de los medios no era tan, tú no ibas más allá de una página web, que casi siempre era muy estática. Las galerías entendieron que había un momento en que tenía que llegar a la gente que estaba en su casa. Y Claro. que con razón la gente no quería salir porque la gente estaba temerosa. Pero y era lógico. era No, estaba lógico. temerosa y de repente no querían ir a unos lugares donde había No mucha iba a gente. compartir con mucha gente, claro. Sí, Claro. entonces muchas de ellas migraron a ciertas plataformas, algunas hicieron su página web. Yo creo que el tema del Instagram está fluyendo mucho, entonces muchas se dieron cuenta de que de verdad tenían que pasarle la información. Y había mucha gente en la casa que estaba con el teléfono. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo le llegamos a ellos que no pueden venir? A través de las redes. Muchos de los conversatorios hoy por hoy se hacen online. Yo me acuerdo que ustedes tenían hasta talleres para niños. Todavía tenemos talleres para De niños. dibujo, ¿no era? Sí, sí. Y eso era una cosa bellísima. No, y todavía lo tenemos, porque el lema de nosotros es sembrar arte. Y sembrar arte tiene que ver con agarrar y hacer esos talleres de vez en cuando. Mira, muchos de nuestros artistas, no les puedo decir quiénes, pero Y es que los niñitos, desde los niñitos. es lo muchos de nuestros interesante. artistas se recuerdan que su primer contacto con el arte fue porque su mamá los llevó a un taller. Entonces eso, a veces hemos hecho talleres, en la época de pandemia nos pasó que con los primeros talleres que hicimos, de repente venían 2 niños. Y yo decía, ¿qué hacemos? Tenemos 2 niños. Así sea un niño, vamos a hacerlo. Porque ese niño quizás va a ser en el futuro un gran artista, Claro. venezolano, Claro. mucho mejor. Y le estás dando una oportunidad de descubrirse él mismo. Además, el arte nos ha ayudado muchísimo en estos tiempos. O sea, mucha gente, fíjate que mucha gente ha comenzado a pintar. Mucha gente ha empezado a hacer hasta incluso los dibujos de letras y todo eso. Y no solamente, porque siente sino un que desahogo. a ti uno piensa que de repente eso puede no estar llamando la atención, pero oye, tú convocas una exposición, así sea la más mínima, y tú ves ese gentío. Ese gentío, Un porque la gente concierto está al aire ávida. libre, ese gentío, todo el mundo. O sea, la Oye, gente está ávida de... Yo creo que la gente está ávida de tener buenas noticias. Claro. Eso es importante. Y el arte Y de siempre- distracción. Sí. De distracción. Porque es que nos han dado y de muy duro. distracción bonita, porque nos han dado Nos muy han duro. dado muy duro. ¿Entiendes? Tú sabes que Exactamente. un amigo galerista nos reuníamos el otro día y estábamos hablando del futuro y todo eso. Y me decía, amiga, hay que aguantar la pela. Y me decía, si tú no sabes en qué momento va a entrar por la galería una señora, una viejita que trae un cuadro de Picasso y te dice, lo quiero exponer. Maravilloso, ojalá te ocurra. Bueno, Soraya, me encanta que hayas estado aquí con nosotros el día de No, hoy. gracias. Mucho éxito. Y que ¿verdad? vengas a dar buenas noticias y Importante. que vengas a hablar. Rapidito antes de que te vayas. Coordenadas de la exposición. Bueno, nosotros estamos en el Centro Comercial Concresa, en el piso 1, local 324, se llama Mochuelo Art. Lo que es importante es que nos sigan en las redes, @Mochuelo Art. Y lo más importante de todo, es que de verdad ustedes apoyen el arte venezolano. Nosotros tenemos maravillosos artistas. O sea, no hay que mirar en otros lados para ver lo estupendo que tenemos en todas las Pintores, tendencias. escultores, tallistas, de todo tenemos. De todo tenemos. No, espérate, y estamos hablando de la plástica, pero Sí. en el teatro tenemos Bueno, maravillas. claro, ya es otra En cosa. la ya es música otra- tenemos ya maravillas. es otro cantar, como Sí, decimos. Bueno, muchas gracias, Soraya. Ay, y que tengas todo el gracias. éxito Gracias. del mundo en esta exposición que se ve que va a ser de una gran calidad. Gracias, y los Muchas espero. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, Francisco Narváez es uno de nuestros grandes señores artistas. Bueno, él tiene una fundación que lleva su nombre y quien la preside es justamente su hija, Margarita Narváez, a quien vamos a escuchar a continuación. El aspecto tridimensional de este planteamiento plástico está expresado en los volúmenes
en piedra de cumarego y en madera, en donde se expresa la diferencia entre lo bruñido y lo liso en la piedra, con las costras de la piedra que aflora al contacto con el mar, y en las maderas la textura de la corteza. Y maneja las distintas texturas. El bronce agrega un elemento adicional que es la luz, que para Narváez es importante este nuevo elemento que permite que una misma escultura tenga dos lenguajes. La placa, que lleva su nombre por el tipo de puntura que utiliza el artista, es la parte manual en donde el artista hace el boceto, hace el diseño que va a la imprenta a posteriori para hacer la serigrafía. Narváez lo utiliza como un proceso creativo en donde la mezcla de la pintura con el cartón le da una textura que le permite leer en forma diferente esta obra a la serigrafía ya impresa. La etapa de los volúmenes es la culminación del planteamiento plástico de la obra de Narváez. Narváez en esta etapa, con pequeños trazos, logra expresar su discurso en dos ejes fundamentales durante su obra, que es el volumen en el espacio y exaltar a la materia, tratando de expresarse con ella con la menor intervención posible. Esta etapa dura 10-12 años y muestra el proceso creativo a través de sus dos formas de expresión, la bidimensional y la tridimensional. La serigrafía viene a ser la expresión bidimensional de este planteamiento, en donde el color es el recurso principal para mostrar los contrastes de texturas, que después en la escultura se muestra con las diferencias entre las partes lisas y bruñidas. Bueno, Manuel, sin duda alguna que en medio de todas estas vicisitudes que nos ha tocado en los últimos tiempos, que si pandemia, crisis por aquí, por allá, sin embargo tú te das cuenta que hay un mundo que está en ebullición, que es este mundo del arte en Venezuela, ¿no? Y que el arte, digamos, plástico, está realmente dando la hora, y hay tantas iniciativas de gente que ha decidido, como decimos, tomar el toro por los cachos, no amilanarse, hacerle frente al reto, como la Galería Mochuelo Art, entre tantas que hay en este momento en Caracas y Venezuela, que están mostrando lo que nosotros tenemos. Y eso es un estímulo muy grande en medio de una situación como esta, obviamente, ¿no? Es más, una muestra muy completa, ¿no? Basta pues con conocer los nombres, ¿no?, de los artistas. Jesús Soto, Francisco Narváez, Mateo Manaure, Gaudí Esté, Jorge Dager, Jorge Salas, José Campos Vizcardi, Eduardo Agelvi, y también nuevos artistas, ¿no?, el staff de la Galería Mochuelo, como Jorge Payarés y Oscar García Seguí. Es decir, una muestra muy completa de la pintura venezolana. Como decía nuestra invitada Soraya Gabaldón, que registra pues y expone grandes pintores de épocas anteriores, de épocas intermedias, y también los nuevos valores que han surgido. Toda esa memoria del talento venezolano, ¿no? De allí pues que es una exposición que tiene un valor adicional, y es que es una muestra mucho más completa de la evolución de las artes plásticas en el país. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.